La primera vez que escuché ese archivo, el silencio de la casa se volvió un animal con dientes. No ladraba, esperaba. La pantalla del móvil brillaba como una ventana abierta en mitad de la noche. Grabación, ex, MP3. Yo había renombrado el archivo para no olvidarlo nunca, no por venganza, por verdad, por supervivencia, por nosotros. Respiré hondo. El pasillo estaba oscuro. En la cocina, 2 tazas de té ya frías. Ella, mi novia, mi compañera de 4 años, se sentó frente a mí como quien se sienta frente a una puerta que sabe que no podrá volver a cerrar en mucho tiempo. Tenía los ojos hinchados de no dormir, pero firmes. «Ponlo», dijo, y entonces el silencio enseñó los dientes. Play. Una voz de hombre, agradable, cotidiana, la voz que podría pedirte sal en un restaurante o cederte el asiento en el metro, dijo: «Tus amigos me advirtieron. Me dijeron que ella no está bien, que si la dejaba en persona, podía hacer algo loco, que era mejor desaparecer». Pausa. Ella se llevó la mano a la boca, apretó los labios con los nudillos, pero no lloró, no todavía. Retrocedí 5 segundos, como si la repetición fuera a cambiar la frase, y en lugar de mentir, por fin contara la verdad. Play. Tus amigos me advirtieron. Hay mentiras que no se lanzan, se siembran, y esa, plantada con cuidado, regada con chismorreos, abonada con miedo, había florecido durante años sin que nosotros lo supiéramos. Minuto 2:17. Lo recuerdo porque, al llegar, el cursor parecía quedarse quieto, como si el tiempo también quisiera escuchar. La voz del ex, esa voz neutra de oficina, añadió: fueron ellos, los 3. Me dijeron que lo ocultaba, que era peligroso para mí. Mi estómago se cerró en un puño, no por la palabra, esa etiqueta clínica lanzada como piedra, sino por el quién y el cómo, por el cálculo, por la coreografía, por saber que los que deberían habernos defendido habían construido un relato en el que ella era un monstruo y yo, un culpable potencial, en el que nuestra relación no existía, solo su guión. Bajé el volumen. Ella me miró y dijo: otra vez. Puse el audio desde el principio. Esta vez no escuchamos palabras, escuchamos entre líneas, escuchamos a gente que entraba en nuestras citas de sorpresa, a mensajes a medianoche, a disculpas que nunca se dirigían a mí, a un «solo intentamos cuidarla», que en realidad significaba «solo intentamos controlarla». Escuchamos el eco de 2 relaciones pasadas que se evaporaron sin despedida y entendimos que el humo no había salido de la nada. Había una mano detrás agitando el incienso. De pronto, la cocina se convirtió en sala de interrogatorios y las tazas, en pruebas. El archivo era la linterna, y mi voz, un hilo. Y si esto no fue un malentendido, y si fue un plan, ella no me pidió paciencia, me pidió coraje. No quiero vivir con la duda, quiero oírlo todo. Y lo escuchamos. 1, 2, 3 veces, hasta que ya no fue un shock, sino un mapa que llevaba a una puerta, la de nuestra sala de estar, y al otro lado, las 3 personas que habían crecido con ella, que habían jugado en su calle, celebrado sus cumpleaños, llorado sus derrotas, aplaudido sus victorias, y que ahora habían decidido que su futuro no nos pertenecía a nosotros, sino a su agenda. Yo había pensado que el punto de quiebre fue aquella tarde cuando, en mi propia casa, me llamaron manipulador, cuando me acusaron de esconderme detrás de mi cultura y de usar la tradición como cadena. Aquella tarde yo respondí con el impulso y lo saqué de mis padrinos sin dudar. Creí que ese era el clímax. No lo era. Era solo el preludio. El verdadero clímax estaba aquí, en la luz fría de la pantalla, en un número que ya no olvidaría, 217, y en una certeza que atravesó todas las capas de excusas. No fue torpeza, no fue celo, protector, no fue una broma pesada que se salió de control. Fue una historia escrita con intención de romper. Ella, que en el amor siempre camina de puntillas por miedo a romper algo, porque 2 fantasmas la abandonaron sin decir adiós, levantó la mirada con una calma nueva. No era resignación. Era una decisión que crece desde muy adentro, de esas que nadie te presta. O la construyes tú, o no llega. Ya basta, dijo. En su voz no había grito. Había territorio, delimitación. Cuando alguien que temió durante años ser demasiado, decide ocupar su propio espacio, no necesita volumen,
necesita verdad. Y la verdad estaba en ese audio. Y la verdad pesaba. Pesaba más que nuestras costumbres, más que las invitaciones impresas, más que la lista de regalos, más que mi orgullo y su nostalgia. Pesaba, pero también nos sostenía. Apagué la pantalla. El silencio volvió a la cocina, pero ya no era un animal con dientes. Era un aliado. El tipo de silencio que aparece cuando el ruido se te cae de los hombros y por fin puedes enderezar la espalda. Ella acarició la superficie de la mesa, como si leyera el relieve de una historia que por fin entendía, y susurró: «Quiero verles, quiero escuchar lo que dicen cuando no hay rumor que esconder, cuando la grabación habla. Quiero mirarlos a los ojos y escogerme». Asentí. No era una promesa de guerra, era un pacto de paz con nosotros mismos, con lo que merecíamos, con lo que, a pesar de todo, aún queríamos construir. Antes de levantarnos, ella me pidió ese gesto que, sin saberlo, se volvería rito. Tomó el móvil, renombró el archivo otra vez y dejó solo una palabra: prueba. Lo hizo para recordarse a sí misma que no estaba loca, ni exagerando, ni dramatizando. Estaba mirando un hecho. Estaba llamando a las cosas por su nombre. Abrí el cajón y saqué 2 sobres. Uno con la lista de invitados, otro con los nombres de los padrinos. Sobre la mesa parecían 2 caminos. En mi mente eran el mismo. El camino donde los que se quedan son los que suman. No sé cuánto tiempo pasamos ahí, sin hablar. El silencio, ya domesticado, nos dejó escuchar algo más. La ciudad lejos, el reloj del pasillo, la respiración del otro. El mundo seguía, nosotros también. Cuando por fin me puse de pie, serví 2 tés nuevos. El vapor subió como una señal de humo en el desierto, y ella sonrió, esa sonrisa mínima que tiene cuando decide seguir. «Cuéntame otra vez lo del anillo», me pidió. «¿Ahora?» «Ahora. Antes de todo. Antes de ellos. Quiero recordar por qué empezamos». Respiré como quien se prepara para bucear y asentí. Porque el siguiente paso no era el enfrentamiento, era la memoria, la luz que pondría en contexto la sombra, la raíz que nos daría fuerza para lo que venía. Y mientras el agua se enfriaba lo justo, guardé el móvil, apagué la linterna y abrí la otra puerta de nuestra historia, el día en que una tradición se convirtió en promesa. A veces, para entender un terremoto, hay que estudiar primero la quietud de la tierra. Nuestra quietud era sencilla: 2 cepillos de dientes, una planta medio viva en la ventana y la costumbre de repetir «¿cenamos lo mismo?», como si fuera un idioma privado. 4 años de construir sin prisa. Mercados los sábados, películas a medias, discusiones pequeñas, el orden del armario, la hora de apagar la luz que terminaban siempre con una broma. Éramos eso, un lugar al que volver, y en medio de esa normalidad, un anillo. No era el anillo que Pinterest enseña, era una pieza de oro antiguo con un relieve que parecía latir a contraluz. Fue de mi abuela. Ella lo llevó el día de su boda en Bombay. Hay una foto en sepia donde el anillo brilla como si supiera más del futuro que la propia cámara. Cuando lo tomé por primera vez, pesó, no solo por el metal, por las manos que lo habían sostenido antes que yo. Se lo mostré en la sala, con las cortinas abiertas para que el sol hiciera su trabajo. Ella lo tocó con la yema del dedo, casi pidiendo permiso. «¿Es de tu abuela?» «Sí». «Entonces no es solo un anillo». Mi cultura dice que el oro no es adorno, es memoria y es respaldo. Las joyas heredadas viajan de abuelos a nietos como un puente que no se ve pero sujeta. En mi familia, cuando alguien se casa, los mayores no preguntan qué necesitas, entregan historias, collares que cruzaron fronteras, pulseras que sobrevivieron a viajes y mudanzas, piezas que no se llevan a diario pero sostienen como una mano en la espalda cuando la vida empuja. Ella no suele usar joyas. Su estilo es limpio, mínimo, casi como su manera de hablar cuando el día ha sido difícil. Por eso le dije: «Si no te gusta, lo cambiamos por algo de la lista. Lo que tú quieras». «No». Y sonrió con una seriedad que aprendí a leer. «Me gusta. Quizá no lo llevaré al trabajo, pero cuando bailemos con tu familia, cuando vaya de sari, quiero que sea este». Fue una respuesta simple y a la vez un pacto entre mundos, porque detrás del brillo estaba el cruce de 2 maneras de mirar la vida: la mía, que viene con rituales y sobremesas largas llenas de tías que preguntan «¿Has comido?», como si fuera una ofrenda, y la suya, que cree que la tradición se elige como se eligen las canciones de una lista,
con cariño, pero con libertad. Yo también tengo mis miedos. Tenía, lo confieso, la inquietud de convertirme en el novio del folclore, el chico que aparece con palabras raras y costumbres que la gente traduce a su conveniencia. No quería ser un museo, quería ser presente, que lo nuestro hablara del hoy con raíces de ayer, no del ayer encajado a golpes en el hoy. Por eso construimos acuerdos. Si algo de mi familia no le hacía sentido, habría camino alterno, lista de regalos, otra forma de celebrarlo, otra fecha. Si algo de su mundo me descolocaba, lo hablaríamos sin traductores de por medio. Pusimos nombre a lo que nos daba miedo antes de que nos diera miedo. Y eso, en pareja, vale casi tanto como el amor. Pero el amor, cuando es real, no vive solo en el salón. Sale a la calle, se sienta a la mesa con otros, y ahí entran los coros. Los coros a veces aplauden, a veces desafinan. Con sus amigos, esos tres que crecieron con ella, el coro empezó a cantar en otra tonalidad. Primero fueron detalles menores, aparecer sin avisar en la cafetería donde estábamos para saludar, quedarse pegados a nuestros planes porque, qué casualidad, a mí me incomodaba, a ella le parecía tierno. Son así, decía, y quizás sí, así de invasivos, así de presente continuo. A veces la gente confunde cercanía con propiedad. Mientras yo explicaba la historia del anillo, la foto en sepia, la boda en Bombay, mi abuela riéndose cuando el fotógrafo le pidió que no se moviera porque la luz entraba de lado, en mi cabeza anidaba otra historia, la del equilibrio frágil. Uno cree que la paz es un paisaje, pero la paz es más bien malabarismo, y en ese juego, cualquier dedo ajeno que toque la bola hace que todo se caiga. Una noche, ella volvió tarde cansada, se tiró al sofá con ese suspiro que dice: «Hoy el mundo estuvo lleno de gente». Les enseñé la foto de la joyería, me dijo. Dijeron que es demasiado. ¿Demasiado qué? Demasiado todo. Tradición, brillo, significado, demasiado tuyo. Se me encendió algo que prefiero no tener encendido. Esa mezcla de orgullo herido y ganas de explicar con un PowerPoint lo que deberían entender con el corazón. ¿Y tú qué sientes? Que quiero poder elegirlo, que quiero poder ponérmelo cuando vaya con tu madre al mercado o cuando baile con tu tío, que si un día no quiero, también esté bien. La abracé. No porque estuviera de acuerdo conmigo que lo estaba, sino porque estaba de acuerdo consigo misma. Y ahí pensé que podríamos con todo, con los coros desafinados, con los chistes fuera de lugar, con las frases «solo la cuidamos» que en realidad ocultan otra cosa. Éramos dos adultos eligiéndose con respeto. ¿Qué podría salir mal? Lo que no sabíamos era que fuera del marco de nuestra elección se tejía otra narrativa, que mientras nosotros hablábamos de tradición y futuro, alguien había comenzado a administrar miedo en dosis pequeñas, durante años, que dos relaciones se habían roto no por falta de amor o compatibilidad, sino por el rumor calculado de que ella era un riesgo, que nuestra historia, sin saberlo, ya tenía espectadores que querían un final distinto y estaban dispuestos a escribirlo por nosotros. Vuelvo al anillo. Lo coloqué en su mano con suavidad, como quien coloca una brújula. Ella lo miró a contraluz y dijo algo que todavía me sostiene: si un día esto pesa más que lo que quiero cargar, te lo diré. Y si un día pesa menos, también. Era perfecto, era honesto, era adulto. Esa misma honestidad me hizo pensar en mi abuela. No la convertí en mito para convencer a nadie. La recordé tal y como era, mandona, directa, protectora. En mi mente la escuché reírse de toda esta historia y decir, con esa mezcla de ironía y cariño que tenía: el oro se pule con fricción, las familias también. Brindamos con té. Sí, con té. No somos de brindis grandilocuentes. Ella apoyó la taza junto a la foto en sepia, y en ese gesto tan sencillo entendí que la tradición que vale no es la que te impone una forma, sino la que te da un lugar. Un lugar para estar, para elegir, para decir sí o no, sin miedo a que el amor se rompa por eso. Esa noche dormimos bien, o eso creí, porque a la mañana siguiente, mientras desayunábamos en pijama, el teléfono vibró con ese zumbido corto y urgente que presagia incendios. 3 mensajes, un «¿estás?», de uno de ellos, un «pasamos un segundo» del otro, un «tenemos que hablar» de la tercera. Yo miré el anillo, ella miró la puerta. La tormenta, por fin, enseñaba su primera nube, y aquí es donde la calma termina y el piso empieza a moverse.
porque lo siguiente no fue una charla, fue una intrusión. Fue entrar en mi casa con palabras que no venían a entender, sino a dictar. Y a partir de ahí, nuestra historia con té, con fotos, con anillo, tuvo que aprender a defenderse. La puerta sonó como suenan las puertas cuando aún crees que todo está bajo control. 3 golpecitos, casi educados. Ella acababa de salir a la farmacia 10 minutos. No tardó, y yo me quedé con 2 tazas empezadas y la foto en sepia de mi abuela aún sobre la mesa. Miré el móvil, pasamos un segundo. No pedí confirmación. Abrí. Entraron con esa sonrisa que no llega a los ojos. El primo, Ray y ella. Los 3. No trajeron pan ni flores. Trajeron veredictos. Solo queremos hablar, dijeron, como quien avisa antes de empujar. No me ofrecieron sentarse. Se sentaron. La sala de estar se volvió sala de juicios sin mazo ni wig. Yo estaba de pie, sujeto a la esquina de la mesa como a un salvavidas. En mi casa, en nuestra casa. La primera frase cayó sin preámbulo, seca. La estás manipulando. La segunda fue una navaja envuelta en papel. Te escondes detrás de la tradición para obligarla. La tercera ya no fue acusación. Fue diagnóstico de laboratorio moral. Esto es abuso emocional. Gaslighting. Me quedé mirando el vapor de la taza, como si allí adentro hubiese instrucciones de uso para los ataques en plural. En mi cabeza pensé en la palabra gaslight, como en una lámpara que alguien te cuelga sobre los ojos para cegarte con la propia luz. ¡Qué ironía!, pensé. Me acusan de usar luz para ocultar cuando lo único que he intentado es alumbrar el camino entre 2 mundos. Ellos siguieron. Los discursos parecían ensayados, como si hubieran hecho lista en un chat previo. Puntos a tocar, ejemplos. Lo decimos por su bien. El primo habló de preocupación. Ray, con una serenidad que me resultó ofensiva, habló de patrones. Ella, la amiga, puso las palabras en mayúscula. Aislamiento, control, señales. No me reconocí en ninguna de esas letras. Lo que reconocí fue la coreografía, la misma que nos perseguía en cafeterías, la misma que convertía los «qué casualidad» en costumbre. Iban juntos, caían juntos, remataban juntos, trío de ataque, trío de coro, trío de juez. No es no querer que esté contigo, dijo Ray. Es que nos preocupamos por ella, ¿entiendes? La frase sonó como suena una cuerda de guitarra mal afinada. Todos los pelos se me pusieron de punta. Preocuparse por alguien no te da propiedad sobre su vida, quise decir. Lo dije, despacio. También dije que ser padrino es un honor, no un derecho adquirido por antigüedad. Que venir a mi casa para acusarme sin ella presente no era cuidarla, era excluirla. Que si querían hablar, hablaríamos con ella, no sobre ella. Le señalé la puerta. Podíamos esperar 10 minutos a que volviera y lo conversábamos juntos. Se miraron entre ellos con esa complicidad de quienes creen que llevan ventaja. A mí me recorrió un pensamiento que no me gustó. No habían venido a hablar, habían venido a dejar un sello. Un sello que, si todo salía según su plan, ella encontraría ya seco al volver. Entonces Ray dijo la frase que encendió todas mis alarmas. Si te duele que no te aceptemos como padrino, lo entendemos, pero me reí. No era humor, era instinto de defensa. No necesitaba su aceptación. Mi familia me había enseñado a no traficar con el honor. El lugar junto a mí el día de la boda era para quien me sostenía, no para quien me empujaba. Os lo diré claro, respondí, y sentí cómo la voz me salía más firme de lo que esperaba. No estaréis de pie a mi lado. No quiero a nadie allí que crea que amar a su amiga me convierte en verdugo. No quiero a nadie allí que considere mi cultura un arma. El aire cambió de temperatura. Se tiró al suelo como mercurio. El primo abrió la boca y la cerró. Ella lanzó un «qué exagerado» que rebotó en la pared. Ray frunció el ceño, teatralmente decepcionado. «Estás demostrando exactamente lo que decimos», soltó él. Aislarla de su gente. Tomar decisiones impulsivas. Impulsiva fue la tarde en la que irrumpisteis en nuestras citas. Impulsiva fue la facilidad para poner etiquetas donde solo había desacuerdos. Impulsiva era, pensé, la manera de presentarse en una casa ajena para dictar sentencias sin testigo que contrapedalee. No la estoy aislando, dije. Ahora sí, con el calor en la sangre. Estoy poniendo un límite. En mi casa, en nuestra boda. Se levantaron ofendidos, como quien se marcha de un restaurante porque el camarero no les ha reído el chiste. Les acompañé a la puerta con la educación que te enseñan tus mayores cuando eres huésped,
y cuando eres anfitrión. Abrí, salieron, cerré. Las manos me temblaban, no de miedo, de una mezcla rara de rabia y alivio, como si hubiera arrancado una astilla que llevaba meses supurando sin que yo lo supiera. El silencio, ese animal que ya aprendimos a domesticar, se quedó a cuatro patas en la sala. Respiré. El reloj del pasillo me devolvió al tiempo real. Ella entró 5 minutos después, con una bolsa pequeña y el sol del mediodía en el pelo. ¿Quién era?, preguntó. Se lo conté. No los adjetivos, no la humillación, los hechos, los tres, las palabras, mi decisión. No intenté adelantar su reacción, me limité a sostener su mirada. Ella se quedó quieta. Primero tembló, luego apretó la mandíbula. No fue contra mí, fue contra el lugar donde el dolor busca salir. Caminó hasta la mesa, vio la foto en sepia, se pasó el pulgar por el borde, como si buscara apoyo. ¿Te parece que me pasé?, pregunté, y mi voz salió menos segura de lo que me había prometido. Creo que... respiró. Creo que ellos se pasaron primero. No tenían derecho a venir sin mí, a hablar de mí sin mí. Entonces lo entiendo. Me duele, pero lo entiendo. Solo, y aquí bajó la voz, solo me duele que mi idea de la boda ya no exista, que lo que creí familia se parezca tan poco a la palabra. La abracé, no para deshacer la decisión, sino para sostener el duelo. Se estaba rompiendo un hábito, no solo un plan, y los hábitos son piel. Ella lloró un poco, yo no. A veces uno se guarda las lágrimas para cuando por fin entiende de qué llora. Necesito saber si lo que pasó hoy es una excepción o una forma, dijo. También yo respondí, y ahí apareció el siguiente paso como un faro que se prende a destiempo, pero a tiempo. No bastaba con límites, necesitábamos pruebas, necesitábamos entender el pasado para no repetirlo en el futuro. Esos dos novios que la habían dejado sin palabra no eran accidentes. Queríamos saber por qué. Miré a móvil. En la carpeta de audios, el archivo seguía con su nuevo nombre, Prueba. Había algo más que buscar, otra puerta que abrir, y si esa puerta llevaba a un pasillo al que nadie quiere entrar, mejor entrar juntos y con luz. Voy a hablar con alguien, le dije, con un ex. Quiero escuchar cómo empezó su silencio. Ella asintió. No fue una licencia, fue un acuerdo, un pacto de dos personas que por primera vez en días empujaban el mismo lado de la mesa. La intrusión de esa mañana nos había dado rabia. La rabia, si la escuchas bien, a veces te regala una brújula. La nuestra señalaba hacia atrás y hacia adentro. Había que investigar. Preparamos té, sí, otra vez como si calentar agua fuese una forma de rezar. Y mientras el vapor ascendía, en mi cabeza se dibujó el mapa. El café donde vería a Alex, las preguntas que no quería hacer pero tenía que hacer, la grabadora del móvil en modo notas. La sala recuperó su forma de sala, la casa, su temperatura. Pero ya no éramos los mismos. Éramos dos personas con límites y con preguntas. Y con algo que suena a simple, y sin embargo sostiene edificios. Determinación. La puerta por la que habían entrado con acusaciones ahora era una salida. Detrás quedaba un pasillo largo llamado historia. Delante, un camino corto llamado verdad. Hay preguntas que no se hacen por curiosidad, sino por higiene. La nuestra olía a algo estancado. Teníamos que abrir la ventana. Elegí un café anónimo, de esos donde las cucharitas suenan todas igual, y nadie recuerda tu cara cuando cierras la puerta. Llegó él, correcto, incómodo, con esa cortesía que huele a ojalá esto termine pronto. No vine a culpar, vine a escuchar. Encendí la grabadora del móvil como quien enciende una vela, no para exponer, sino para ver mejor. Le avisé. Asintió. Empezamos. No fue por trabajo, ¿verdad?, pregunté. Aquella vez, cuando desapareciste, se revolvió en la silla, como si el respaldo le quedara de pronto demasiado duro. Me dijeron cosas, dijo, que ella no estaba bien, que podía descontrolarse si le hablaba claro, que era más seguro cortar sin ruido. ¿Quién te lo dijo? Sus amigos. Los tres. Hay frases que no se escuchan con los oídos, sino con la piel. Esa fue una de ellas. Sentí que alguien me estiraba una alfombra desde los talones. Dentro de mí, una parte pedía enfado, otra pedía calma. Ganó la calma. Cuando buscas verdad, la rabia es ruido de fondo. ¿Y qué te dijeron exactamente?, insistí. Entonces lo dijo.
con esas sílabas clínicas que deberían usarse para ayudar y no para herir, un diagnóstico inventado, una etiqueta pesada lanzada como advertencia. Dijeron que lo ocultaba, que mejor desaparecer, que era por mi seguridad, añadió, casi justificándose. Silencio. Un café pasa por la mesa entre los dos como una boya en mar picado. Lo dejé ahí, intacto. No discutí, no sermoneé. Pregunté lo único que importaba. ¿La viste alguna vez? ¿Así? No admitió. Pero eran sus amigos. Les creí. En mi cabeza, los dos ghostings se alinearon como faros que por fin mostraban el mismo acantilado. No eran abandonos caprichosos, eran deserciones asesoradas. Firmé la cuenta. Agradecí. Me guardé la grabación. Afuera, el aire parecía más frío. Adentro, yo estaba más claro. Volví a casa caminando despacio, como si cada paso necesitara permiso. Ella me esperaba con el anillo en la mano, girándolo entre los dedos, midiendo el peso de lo que estaba a punto de oír. No le di interpretaciones, le di hechos. Puse el audio. Lo escuchamos juntos. La primera vez fueron palabras. La segunda, heridas. La tercera, prueba. En su cara pasó el clima entero. Incredulidad, vergüenza ajena, dolor, y luego algo que me conmovió más que la tristeza. Dignidad. No preguntó por qué yo. Preguntó, ¿desde cuándo? Entendió que aquello no era un lapsus, sino un plan sostenido con cuidado por gente que se llamaba familia. No me estaban cuidando, susurró. Me estaban explicando al mundo como si yo no supiera vivir en él. Y a mí, añadí, me estaban convirtiendo en una amenaza, para aislarte con razones que parecían nobles. Ella no lloró fuerte. Lloró como lloran los que ya están cansados, en silencio, sin espectáculo, con los hombros apenas moviéndose. Yo no la consolé, la acompañé. Hay una diferencia. Consolar a veces tapa, acompañar sostiene. Cuando el llanto terminó, la casa quedó limpia de excusas. Quedaba lo que quedaba. Una mentira articulada, dos rupturas pasadas con guión ajeno, una intrusión reciente en nuestra cocina y un archivo llamado prueba, que pesaba menos que el anillo y significaba más. Miramos la mesa. Lista de invitados, nombres tachados, tazas a medio beber. El mundo ordenado de nuevo en pequeños objetos. Tengo miedo, dijo, pero tengo más rabia. La rabia parte piedras, respondí. Usemos la tuya para abrir la puerta correcta. Decidimos lo obvio y lo difícil. Confrontar. No por teatro, sino por higiene emocional. No para humillar, sino para sacar de nuestra casa lo que no era nuestro. Ella escribió sus puntos. Ella siempre escribe cuando sabe que va a temblar. Preguntas claras, límites, consecuencias. Yo revisé el archivo. Marqué el minuto exacto donde la mentira quedaba sin maquillaje. 02:17. La coordenada de nuestra autodefensa. Antes de acostarnos, hicimos algo que no habíamos hecho en semanas. Planear juntos, sin miedo al ruido externo. El plan era simple. Invitarlos con una excusa neutra. Escucharles sin interrumpir. Poner el audio. Pedir respuestas sin gritar. Cerrar la puerta si hacía falta. La valentía no siempre es un rugido. A veces es un clic en reproducir. Apagué la luz. En la oscuridad, sentí su mano buscar la mía. No era un gesto romántico. Era un pacto. Mañana parecía decirme, la sala volverá a ser tribunal. Pero esta vez el mazo lo tendrá la verdad. Vinieron puntuales. Cuando la gente llega a tiempo para mentir, siempre me parece una forma de cortesía cruel. La casa olía a té otra vez y a madera vieja. Quitamos del centro de la mesa las cosas que podían distraer. La foto en sepia, las invitaciones, la lista de regalos. Dejamos solo lo imprescindible. 2 tazas, el móvil, nuestros 2 sitios ocupados juntos en el mismo lado. Gracias por venir, dijo ella, la voz sostenida con alfileres invisibles. Se sentaron en línea, como si hubieran ensayado hasta la geometría. El primo miró al suelo. Ray se acomodó en el respaldo con la calma del que se cree inocente. La amiga cruzó los brazos, se vistió de certeza. Queríamos contaros unos cambios de la boda, empezó ella. Pero antes, necesito entender algo. ¿Alguno de vosotros le dijo a mis ex que yo estaba enferma? ¿Que era peligroso hablar conmigo cara a cara? La palabra enferma cortó el aire. El primo tragó. Ray sonrió, diplomático. La amiga arqueó una ceja. No sabemos de qué hablas, dijo. Esto
Huele a manipulación. Él te está. Yo levanté la mano, no para callarla, sino para no malgastar saliva. Escuchad una cosa, intervine. Solo una. Puse el móvil sobre la mesa. No elevé el volumen, elevé el silencio. 2. Reset. Play. La voz del ex llenó la sala con su normalidad devastadora. Fueron ellos, los tres. Me dijeron que lo ocultaba, que era por mi seguridad. Hubo un segundo, apenas un relámpago en que las caras se quedaron sin guión. Después, el mecanismo, negación, minimización, contraataque. Eso está sacado de contexto, dijo Ray, experto en contextos que nunca define. Nosotros solo queríamos protegerte. Ella no parpadeó. ¿Protegerme de mí?, preguntó, sin subir la voz. El primo habló por fin, con una honestidad rota. Creímos que tú y Ray encajabais mejor, que te merecías a alguien que te entendiera desde siempre, y para conseguirlo, ¿había que convertirme en un monstruo?, replicó ella. Y por primera vez escuché en su tono rabia limpia, sin gritos, sin teatro. La amiga intentó el último truco de humo. No dramatices. Lo de las joyas, por ejemplo, es claro que no te van. Alguien tenía que decirlo. Yo ya lo dije, respondió ella. Dije que podía elegir, que podía ponérmelas o no. Lo que vosotros hicisteis fue usar mi elección para encender una guerra que necesitabais. Cultura contra modernidad, él contra vosotros, yo en medio. No me estabais cuidando, me estabais escribiendo. Ray se inclinó hacia adelante, voz de terciopelo sobre clavos. Mira, si te casas con él, te vas a alejar. Nosotros solo no le corté. Si se aleja de algo, será del daño. Y el daño tiene nombre y apellidos. Está sentado delante de mí. El primo bajó la cabeza. La amiga apretó los dientes. Ray llevó la mano a la nuca, gesto de quien ajusta una máscara. Ella se enderezó. No necesitó ponerse de pie para ocupar todo el lugar que otras manos le habían ido empujando. Se acabó, dijo. No vais a estar en nuestra boda. No vais a estar en nuestras conversaciones. No vais a estar en mi casa. Si insistís, llamaré a la policía. No porque me dé miedo, sino porque me respeto. El silencio duró lo suficiente para grabarse en las paredes. Luego llegaron las súplicas pequeñas. No era para tanto. Lo hicimos por cariño. Somos familia. Y luego las amenazas bajas. Te vas a quedar sola. Él te va a separar. No respondimos. La respuesta era la puerta. Los acompañé a la salida. En el pasillo, Ray se detuvo un segundo, como si buscara una grieta. Esto te lo vas a cargar tú, me dijo en voz baja. No contesté. Esto te lo cargasteis cuando confundisteis amistad con dominio. La cerradura hizo clic. No fue un portazo, fue un sello. Detrás quedó un ruido que ya no nos pertenecía. Delante, el aire, por primera vez en días, se podía respirar sin tener que contarlo. Ella volvió al centro de la sala, se apoyó en la mesa. Los ojos brillaban, pero no por llanto, por decisión. Estoy triste, admitió, y estoy libre. Las dos cosas a la vez. Las dos cosas caben, dije. Nos sentamos. El móvil aún mostraba la línea de tiempo del audio, detenida en 2:19. Lo bloqueé. Tomé su mano. No había victoria que celebrar. Había una frontera que cuidar. Ahora viene lo difícil, le dije. Recomponer, explicar, elegir a quién dejamos entrar, cómo nos cuidamos. Ella asintió, y quizá aplazar, añadió. La boda, no el compromiso. Sonreímos cansados. En el borde de la mesa, el hueco de la foto en sepia parecía esperar su sitio. La pondríamos más tarde. Ahora tocaba lo que siempre toca después de un juicio. Sanar. Las casas no se arreglan con silencio, se arreglan con orden. Esa misma tarde empezamos por el suelo. Barrimos notificaciones, 80 y tantos mensajes, llamadas perdidas, audios largos disfrazados de disculpa. No contestamos. Archivamos. Capturas de pantalla, fechas, horas, un pequeño cuaderno con 3 columnas. ¿Qué pasó? ¿Cómo me hizo sentir dividido? ¿Por qué haré si se repite? No por venganza, por higiene. La verdad, bien guardada, se vuelve aliada. Luego, el círculo cercano. Llamamos a los padres de ella. No hubo teatro, hubo respaldo. Su madre habló con esa firmeza que sostiene. El cariño que exige ceguera no es cariño. El padre pidió venir al día siguiente con pan y calma. Aceptamos. El mundo, por un momento, volvió a oler a casa. Decidimos aplazar la boda.
no el compromiso. Lo dijimos en voz alta, los dos a la vez, para que quedara por escrito en el aire. Ella tomó el calendario, subrayó la fecha en rojo y debajo escribió: nos debemos un día limpio. No fue derrota, fue adulto. A veces amar es espaciar para que quepa la verdad sin empujones. Al anochecer, hicimos lo que posponíamos desde hacía meses: terapia, ella, individual, los dos, de pareja. La primera sesión no curó nada, no tiene por qué, pero nos regaló herramientas. El terapeuta nos dejó un ejercicio sencillo, casi infantil, y sin embargo, quirúrgico. 3 frases para poner límites sin incendiar la casa. Me siento, cuando, necesito, para estar segura dividido por seguro. Si se repite, haré. Ensayamos con ejemplos reales. Me siento invadida cuando aparecéis sin avisar en mis planes. Necesito que respetéis mi espacio y habléis conmigo, y no sobre mí. Si se repite, me iré y bloquearé el contacto. Lo repetimos hasta que la lengua dejó de tropezar. A veces la dignidad se aprende como se aprende un idioma, practicando los verbos correctos. Mandamos un correo sobrio a los invitados. Aplazamos. Estamos bien. Gracias por entender. Cambiamos a la dama de honor. Rehicimos la fila de padrinos como quien reordena una estantería. Lo que sostiene, arriba. Lo que pesa sin utilidad, fuera. No hubo lista negra, hubo lista clara. Con el abogado, una consulta breve. ¿Cómo documentar y cuándo enviar una carta de cese y desistimiento si el acoso continuaba? Nada de amenazas en redes, nada de altavoces. La ley, como el amor, funciona mejor sin gritos. Por la noche, la ciudad callada, sacamos la caja del anillo. Ella lo sostuvo como se sostiene una brújula después de una tormenta. Hoy pesa distinto, dijo. Más verdadero. No todo fue solemne. Hubo gestos mínimos que pareció que nos cosían por dentro. Elegir juntos una canción nueva para el primer baile, cuando toque. Escribir, en un post-it pegado al espejo, 2 palabras: sigue limpio. Preparar un desayuno demasiado grande para 2. Invitar a su hermana. Reírnos de nada y de todo. Recordar que la vida también ocurre lejos del conflicto. El duelo no pidió permiso. Algunos amaneceres trajeron lágrimas de fondo. Ella lloró por lo perdido, no por ellos, sino por la imagen de para siempre que tenían. Yo lloré tarde, en la ducha, cuando por fin entendí que defender lo nuestro me había quitado un pedazo de ingenuidad. No quise recuperarla. Preferí crecer. Una tarde, al volver del trabajo, la encontré escribiendo cartas que no pensaba enviar. A cada uno de los 3 líneas. Esto fue lo que hiciste, esto fue lo que me hizo, esto es lo que ya no permito. Las guardó en un sobre sin dirección. Era un ritual pequeño, pero la espalda se le enderezó medio centímetro. A veces sanar es decirse, reabrimos la lista de invitados con una regla: solo entra quien desea nuestro bien sin condiciones. La casa, poco a poco, cambió de sonido, menos alarma, más cucharillas, más música baja, más nosotros. Antes de dormir, ella preguntó: ¿crees que podremos bailar con tu familia con las pulseras de tu abuela sin que nadie haga decoro? Sí, respondí. Y si alguien canta fuera de tono, sabremos bajar el volumen. Apagué la luz. El silencio ya no era un animal con dientes, era un jardín al que volver a diario. Nos quedamos ahí, escuchando cómo el mundo retomaba su pulso. Mañana tocaría avisar al fotógrafo, ajustar fechas, elegir flores sin prisa. No corríamos, caminábamos. Aplazar no es rendirse, es darle a la alegría el espacio que merece. Y con ese pensamiento tan sobrio, tan nuestro, cerramos el día. La historia no acababa. Empezaba su parte limpia, la de cuidar la frontera y celebrar lo que queda. Luego vendría lo demás: explicar, agradecer, volver a invitar, pero antes, dormir. Que la paz también necesita cuerpo.